Bienvenidos a Contracorriente. Este programa especial que vamos a hacer el día de hoy con el pastor Luis Caicedo, él es un conferencista internacional y vamos a tratar con él a lo largo de 5 capítulos el tema de las doctrinas filosóficas que están atrás de las ideologías humanistas y que de manera progresiva han venido modificando el comportamiento de la sociedad. Para empezar, pastor, por favor, ¿usted nos puede explicar más respecto a estas doctrinas que han cambiado la sociedad? Sí, por supuesto. Para nosotros entender esta situación es necesario remontarnos algunos años atrás, porque esto ha sido un proceso progresivo que se ha venido dando desde hace no solamente décadas, sino varios siglos. Particularmente quiero que nos remontemos hasta el siglo XVI. Allí en el siglo XVI se produjo ese gran movimiento que nosotros conocemos como la Reforma. La Reforma le dio el fin a toda una era conocida como el oscurantismo, y el oscurantismo se desarrolló desde aproximadamente el siglo VI hasta el siglo XVI, y durante ese tiempo la religión vino a tomar el protagonismo a través del catolicismo en casi todas las naciones de Europa y Asia. Pero a partir de la Reforma luterana empieza una nueva era para sobre todo las naciones de Europa, y el cristianismo protestante empieza a tomar espacio y a crear una nueva cultura en las naciones de Europa. Algunas de estas naciones, incluso sus gobiernos se convirtieron en gobiernos cristianos y de la línea protestante. No obstante, en esta época hay muchos problemas de diferente tipo que afectaban a la sociedad. Por ejemplo, hubieron muchas guerras, pero también se produjo un creciente progreso económico en algunas de estas naciones que produjo una nueva clase social que la conocemos como la burguesía, que a partir de el progreso económico alcanzaron cierto poder, pero que no tenían los privilegios que tenían ni la iglesia, el clero o, por supuesto, las monarquías. En ese contexto se genera una situación de inconformidad. Por una parte, el pueblo llano, que no tenía los recursos porque las naciones, a causa de tantas guerras y tantos conflictos, estaban en dificultades económicas, y también la situación de aquella clase que había logrado poder económico pero que no tenía privilegios y no tenía poder político, empiezan a generar un caldo de cultivo que finalmente empieza a traer una nueva generación de pensadores que están inconformes con el sistema y que están inconformes con la religión. Entonces esto comienza con la ciudadanía que estaba inconforme por lo que estaban viviendo en ese momento, y vienen estos libres pensadores y gente muy inteligente que empieza a estudiar y a armar pues todo este conglomerado pues filosófico doctrinas que terminan haciendo ellos, ¿no? Exactamente. En el siglo XVIII es el llamado siglo de la Ilustración, y ese es el siglo de las luces, a donde empiezan a surgir hombres que, teniendo posibilidades económicas, tienen las posibilidades de estudiar
y empiezan a cuestionar aquello que la religión había establecido como la verdad. Y entonces, al amparo de cierta logia, particularmente la masonería, que es una logia secreta y que tiene dentro de sus principios o enunciados el buscar la libertad, la igualdad y la fraternidad entre los hombres. Entonces aparece una nueva corriente de pensamiento que se conoce como el pensamiento liberal. A partir del pensamiento liberal se empieza a impulsar, sobre todo en Francia, una corriente que busca cambios profundos en el tema social, en el tema del gobierno. Y ahí salen pensadores como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, y ya estos pensadores están alejados de la idea de Dios porque hasta entonces las monarquías se sustentaban en el hecho de que habían sido elegidos por Dios para gobernar. Esta gente que son burgueses, que quieren un espacio también en todo este tema del gobierno y tener privilegios, no están ni de acuerdo con el clero, ni de acuerdo con la monarquía, que se supone que es puesta por Dios, porque ellos quieren su propio espacio. Entonces empieza la corriente liberal a procurar tener lugar también en el espacios de poder. Ahora, en medio de esa situación se produce lo que conocemos como la Revolución Francesa. Pero en esos tiempos, en esa época, en Alemania surge un pensador, un joven que traerá una nueva doctrina que pondrá la plataforma para empezar todos estos cambios que hoy han llegado hasta lo que nosotros estamos viviendo en nuestros días. Entonces, esto de la igualdad, fraternidad, viene de los masones, de la masonería. Sabemos pues que Simón Bolívar también era masón, que grandes hombres de la historia han sido masones, pero el problema que tenemos con la masonería es que es algo oculto. Usted sabe que estas logias son secretas, nadie puede saber lo que se hace en sus reuniones secretas y ellos tienen un pacto pues de silencio, y realmente ahí se puede ver que no es algo bueno, porque si está tan escondido es por algo será, ¿no? Bueno, eso es lo que dice el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando nosotros leemos en Juan 3:16 en adelante, Jesús hablando dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero luego Jesús dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y Jesús dice que todo aquel que hace lo bueno viene a la luz para que se vean sus obras, pero aquel que hace lo malo aborrece la luz porque no quiere que vean cuáles son sus obras. Entonces, esta fue básicamente la forma en que se trabajó la revolución, ¿verdad? La Revolución Francesa, mediante conspiración, mediante cosas ocultas, y esto trajo lo que trajo, y nosotros todos hemos visto la historia y los efectos terribles que tuvo en la población, aunque trajo un cambio y trajo una transformación social que hasta hoy se mantiene en todas las naciones. Ahora, en ese contexto aparece este hombre, era un joven cristiano, su nombre es Federico Hegel. Este joven cristiano inicialmente, él quería estudiar teología y quería ser un pastor. Él era de una clase acomodada, él había heredado una fortuna, no era una gran fortuna, pero era una persona de un buen nivel económico. Esto le permitía ir a estudiar, pero cuando estuvo estudiando sus primeros años teología, él decide dejar la teología por la filosofía, porque él tenía muchas interrogantes y
y yo le entiendo porque es entendible, porque el problema es que había una inconsistencia entre los enunciados de la fe, de la religión, y la realidad de lo que vivían los que eran los representantes de la religión. Entonces, esa inconsistencia hizo que la gente empezase a cuestionarse, bueno, ¿esto realmente es así? ¿O cuál es el problema? ¿Lo que me están diciendo es real o hay un problema? Entonces, Hegel decide ir por la línea de la filosofía porque Hegel dice, la filosofía debe tener todas las respuestas. Y Hegel se propone desarrollar mediante la filosofía una forma, un sistema que le permita al ser humano, a la humanidad, encontrar verdaderamente la verdad y la realidad. Pero es increíble, pastor, como una persona que tiene bases cristianas, que era protestante, decide en el camino pues buscar la verdad, no porque veía que los que representaban a la religión en ese momento, como pasó en la época de Jesús, que los fariseos eran los que representaban a la religión, pero no hacían lo que decían, se sabían toda la Biblia de memoria, pero no la hacían, y eso hace que hombres que, por errores de hombres, las personas pues empiecen a buscar otra verdad y empiecen a cambiar pues su manera de pensar, ¿no? Claro, eso es interesante lo que usted acaba de decir. Los representantes de la religión, y esto es muy importante, más adelante lo vamos a ver, porque es que Dios no es el creador de la religión. Dios nunca creó una religión. Tampoco envió a Jesús para implantar o establecer una religión. No existe una religión creada por Dios. La religión es un sistema de engaño para mantener al hombre apartado del propósito de Dios. Dios no crea una religión, Dios no envía a Jesús a traer una religión y Jesús no enseña una religión ni establece una religión. Jesús trae un reino, Él anuncia un reino, le dice a sus discípulos que busquen ese reino y los envía a enseñar ese reino. Más adelante lo vamos a ver, pero el problema es ese, que cuando la gente conecta a Dios con la religión, siempre va a haber un problema. Por eso, cuando Jesús viene y encuentra la religión, Jesús le tiene que decir a la gente, mire, hagan lo que ellos enseñan de las Escrituras, pero no imiten lo que ellos hacen, porque había un desfase entre lo que ellos enseñaban y lo que ellos hacían. Ese es el problema de la religión. Se llama hipocresía y la religión es apariencia. No, aunque tiene la verdad, no la vive y no la practica. Entonces, ese era el problema de los días de Hegel. Ese fue el problema con que se encontró Hegel. Y Hegel dijo, bueno, yo necesito algo que me dé realmente una verdadera visión de la realidad. Entonces él dice, voy a desarrollar un sistema filosófico que nos permita entender la realidad. Y entonces elige la filosofía. Ahora, ¿qué es la filosofía? La filosofía es un sistema ordenado de pensamientos que muestra una visión particular de la realidad. Entonces, de acuerdo al sistema, al pensamiento, la persona adquiere una visión de la realidad. Entonces, dice Hegel, voy a desarrollar un sistema filosófico que nos permita ver la realidad. Y entonces Hegel desarrolla un sistema filosófico que es el último gran sistema filosófico, el que se llama naturaleza dialéctica de la realidad. ¿Qué es la naturaleza dialéctica de la realidad o en qué consiste la naturaleza dialéctica de la realidad? Ese sistema filosófico consiste en la superación de los opuestos. ¿Qué es esto? Hay una posición que nos da una visión de la realidad. Por decirlo, este es un papel blanco, ¿sí? Esto es lo que yo veo de esta realidad. Pero tiene necesariamente, dice Hegel, no existen las verdades absolutas, no existen los absolutos morales. Toda verdad
toda visión, toda posición, todo ser tiene que ser contradicho. Y al ser contradicho, tiene que entrar en un debate, en una lucha entre lo que sabemos y una nueva posición que la contradice. O sea, el sistema hegeliano se basa en la negación de lo que existe para confrontarlo y luego de esa lucha sacar una nueva visión de la realidad. Entonces, cuando él propone el sistema dialéctico de la realidad, la dinámica del sistema dialéctico de la realidad es la negación. Hay que negar, hay que contradecir y hay que, mediante un enfrentamiento dialéctico, encontrar una nueva visión de la realidad. Entonces, esa propuesta es desarrollada y cala muy bien en las nuevas generaciones, en los jóvenes. Hegel, por ser un hombre muy inteligente, logra ganar espacio en los círculos intelectuales, llega a ser un profesor universitario y como profesor universitario él da clases en dos de las mejores universidades de Berlín y allí conoce o allí se conecta con jóvenes que también eran cristianos, pero que estaban en la misma situación, en la misma búsqueda. Pastor, la dialéctica es el arte de la conversación. Así Entonces, en este momento, estos chicos, estos intelectuales, universitarios, se sienten que pueden debatir de temas que antes no se podían hablar, porque cuando cuando decimos que la verdad, que Dios es la verdad, que la palabra de Dios es la verdad, ahí ellos empiezan a debatir esta realidad y ahí viene pues como el ejemplo de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando Eva toma de la manzana, que del árbol del fruto prohibido en el Edén, y ahí comienza pues todo esta, es algo parecido a lo que estamos viendo. Es exactamente lo mismo, o sea, el tema el sistema dialéctico hegeliano no era nada nuevo, estaba en la Escritura. Génesis capítulo 3, Dios había establecido la verdad, se la había dado al ser humano, le había dicho, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del fruto del árbol del huerto que está en medio del huerto, del fruto del árbol que está en medio del huerto no comerás, ni le tocarás para que no muráis. Vino Satanás y le dice, ¿con qué Dios os ha dicho eso? Le dice Eva, sí, Dios nos dijo tal y tal cosa. Entonces Satanás dice, no moriréis. ¿Cuál es la dinámica de la dialéctica, del sistema dialéctico hegeliano? La negación. No. Eso que está dicho, eso que se ha establecido, eso que tú crees, es no. Entonces le dice, no moriréis. Y luego lo argumenta, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces no es que vas a morir, es que Dios no quiere que tú llegues a ser como Él. Entonces, pero tú puedes comer y vas a ser como Dios. Entonces, luego de ese enfrentamiento, de ese diálogo, por las leyes de la dialéctica, Eva adquiere una nueva visión de la realidad. Ya el fruto no era algo a lo que había que temer. Ya el fruto se convierte en algo codiciable. Y entonces ella termina comiendo el fruto, siguiendo el consejo de Satanás y abandonando la verdad. Es exactamente eso lo que propone Hegel sin de pronto tener la intención, pero lo propone. Es exactamente lo que sucedió allá. Ahora, en esto es interesante porque la Biblia da cuenta de todas estas cosas. Cuando usted lee el capítulo 1 de Romanos, el capítulo 1 del libro de Romanos, en el versículo 18 dice que la ira de Dios se revela contra toda injusticia de los hombres que ocultan con injusticia la verdad.
Dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. La filosofía es el arte de pensar, de razonar. Y ellos se envanecen en sus razonamientos y dice, y profesando ser sabios, se hacen necios. Ellos se envanecen en su razonamiento y cambian la verdad por la mentira, y profesando ser sabios se hacen necios, y su corazón es entenebrecido. La palabra entenebrecido es que cae en tinieblas, ¿sí? Y cuando hablamos del corazón, no se refiere al músculo que bombea la sangre, se refiere a ese centro de la vida del hombre que está en su alma y que es cuya puerta es su mente, ¿sí? Entonces allí en el alma está la imaginación, está el razonamiento, o sea, los pensamientos, están los sentimientos, están las pasiones y están los deseos. Entonces, ese corazón del hombre deja la luz de la verdad y abraza la mentira y cae en tinieblas. Entonces, eso es lo que acontece cuando el hombre hace lo que hizo Hegel, cambió la verdad por la mentira, porque tomó la negación. Ahora, mire lo interesante, porque en el sistema dialéctico, de acuerdo a las leyes del sistema dialéctico hegeliano, no existen los absolutos, no existe verdad absoluta, toda verdad debe ser contradicha. Y cuando hay la superación de la oposición, cuando la verdad expuesta inicialmente es superada por la negación, entonces esa nueva posición que da una nueva visión de la realidad se convierte en la nueva tesis, que necesariamente tendrá que ser negada y tendrá que ser superada. Entonces entramos en un círculo vicioso en el que nunca habrá una verdad y nunca habrá una realidad. Porque entonces lo que un día es bueno, mañana es malo, lo que mañana es malo, un día es bueno, o sea, realmente es una corriente que va, una rueda que va dando vuelta y nunca termina. Es exactamente lo que nosotros hemos visto. Entonces, luego, bajo esa plataforma o con esa plataforma, surge o crece este movimiento intelectual. Pasamos entonces a una nueva generación de pensadores, porque ahora hay una nueva visión de la realidad. Ahora están las herramientas para poder avanzar hacia otro territorio que antes no existía. Y cuando Hegel va a dar clases a la universidad, él tiene un grupo de alumnos jóvenes que empiezan, a partir de sus enseñanzas, se convierten en los llamados hegelianos, jóvenes hegelianos. Ahora, los jóvenes hegelianos eran los seguidores de Hegel, los seguidores de la doctrina filosófica de Hegel, la enseñanza de Hegel. Ahora, a partir de la enseñanza de Hegel, ellos empiezan a crear su idea del mundo, de la realidad. Pero, el problema es que el mismo sistema hegeliano nos enseña, que no existe una verdad fija, permanente, que toda verdad debe ser confrontada, debe ser negada y debe ser superada. Entonces, al no haber una verdad, entonces su propia enseñanza debe ser confrontada y sus alumnos empiezan a dividirse en dos tendencias. Una tendencia que está de acuerdo con el maestro, pero hay otra tendencia que empieza a contradecir a su maestro.
empieza a contradecir el pensamiento y la posición, la verdad de su maestro, y empieza a negarla. Inicialmente nosotros tenemos, en este grupo de alumnos de Hegel, encontramos a tres personajes que son muy trascendentes. El uno es Federico Strauss, o Friedrich Strauss. Es un joven que es cristiano, pero luego, por la misma dinámica del sistema, termina yéndose a la otra posición, la posición de la negación. Él empieza a escribir y a decir que los evangelios son míticos, que Jesús nunca existió, que no hay evidencia histórica de que Jesús haya existido y que las cartas de Pablo son falsificadas. Hay otro alumno que es Bruno Bauer. Bruno Bauer es otro joven alumno de Hegel, que inicialmente él defendía la posición de su maestro, pero finalmente él se va al otro lado, al lado de la negación, a donde él empieza a decir o escribir críticas contra los evangelios, y empieza a decir también que no son reales, que son míticos. Pero aquí se repite también, gente que tiene una formación cristiana, protestantes, en el caso de ellos europeos, que empiezan a negar la fe y empiezan inclusive a hacer lo que se llama apostasía, que es irse en contra de lo que ellos habían profesado su fe cristiana, ¿no? Sí, exactamente. La apostasía es una palabra griega que la podemos traducir como desertar. Ellos desertan de aquello, de su posición. Es como cuando un soldado está en la guerra y se cambia de bando. Entonces ellos desiertan, se van de un reino a otro reino. Ellos dejan la verdad y se van a la mentira, y ahora empiezan a atacar la verdad. Eso es lo que sucede con estos jóvenes. Lo mismo pasa con Strauss, lo mismo pasa con Bruno Bauer. Y ahora ellos empiezan a enseñar la negación y empiezan a confrontar lo que había establecido su maestro, porque Hegel nunca fue ateo, siempre se mantuvo creyendo, pero puso la plataforma para permitir que una nueva generación se levante con un pensamiento contrario a lo que hasta ese momento se conocía. El tercero de estos alumnos de Hegel es realmente muy importante. Es muy importante porque es básicamente el que pone la cereza en el pastel, y él establece de manera radical lo que conocemos como el humanismo ateo. Este hombre se llama Feuerbach, Luis Feuerbach. Feuerbach es asimismo un joven cristiano. Él resume su pensamiento en tres ideas. Mi primer pensamiento fue Dios, mi segundo pensamiento fue la razón, y mi tercer pensamiento es el hombre. Él habla ahí de una transición o de una progresión en su forma de ver la vida. Él primero la veía a través de la fe, luego la ve a través de la razón, y luego todo eso termina o deviene, que es el término que se utiliza en esto de la filosofía, deviene en que el hombre es la verdadera realidad. Entonces, a partir de él se desarrolla o empieza toda esta corriente del humanismo ateo a tomar una forma verdadera. Pero aquí se puede, pastor, que está Federico Hegel y sus alumnos, los hegelianos, sus seguidores, y van cambiando y cambiando tanto la realidad porque van modificando los pensamientos según sus doctrinas filosóficas de cada uno, y van haciendo como un Frankenstein, que va cambiando pues
la verdad que tenemos de Dios que está en la Biblia con un montón de verdades que cada vez terminan en algo, en un monstruo. Exactamente, es que eso es lo que da, o eso es lo que permite el sistema filosófico hegeliano. El sistema filosófico hegeliano permite que se construya la verdad y se renueve cada vez, porque es progresiva, no es estática, es dinámica. Entonces, cada vez que hay una verdad, debe ser contradicha, debe ser negada y debe salir una nueva visión. Entonces, a partir de la segunda generación, los alumnos de Hegel, se inicia esto que hoy nosotros lo conocemos, esta idea que hoy tenemos, o este establecimiento que hoy tenemos de derechas e izquierdas. Es a partir del pensamiento o del pensamiento del sistema hegeliano, cuando hay esa separación. Los jóvenes que estaban de acuerdo con el pensamiento hegeliano llegan a ser los de derecha, y ellos son los conservadores, los que siguen por la línea de la tradición, lo que se conocía, y los que están en contra, en la oposición del pensamiento hegeliano, porque son la negación, se convierten en los de izquierda. Entonces tenemos los hegelianos de derecha y los hegelianos de izquierda. Entre los hegelianos de izquierda, pues está Strauss, está Bruno Bauer, está Feuerbach. Estos son jóvenes brillantes y también llegan a ser maestros universitarios por sus capacidades intelectuales. Ellos logran ubicarse en los sitios en el sistema educativo, en buenas posiciones dentro del sistema educativo. Bruno Bauer fue profesor universitario, Feuerbach fue profesor universitario, y el pensamiento de Feuerbach es muy radical, muy radical. Él dice: no creó Dios al hombre. La verdad conocida era: Dios creó al hombre. Feuerbach dice: no creó Dios al hombre. El hombre creó a Dios. Y el hombre creó a un Dios a su imagen y semejanza. O sea, él explica: no creó Dios al hombre, el hombre creó a Dios, lo creó a su imagen y semejanza. Porque el hombre expresa y proyecta fuera de sí sus anhelos más sublimes en un ser al que él llama Dios. Porque al no poder ser eso, lo proyecta en un ser y allí ve reflejado todos sus anhelos. Entonces dice: Dios es el grito de la desesperación, de la angustia y de la necesidad del hombre. Dios es el causante de los problemas del ser humano. El ser humano, para que sea libre, para que el hombre sea libre, Dios tiene que morir. Pero es increíble, distorsionado totalmente lo que dice Génesis, que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y con su sustancia, y aquí es todo lo contrario, es el hombre creando a Dios. Y lo otro interesante que podemos ver también aquí de este señor, de este filósofo, es que él está tratando de cambiar totalmente el pensamiento en ese momento, ¿no? Otra vez volvemos a lo mismo, es el sistema el que lo permite. El sistema filosófico hegeliano permite hacer eso, porque una vez más, el sistema hegeliano es, la dinámica del sistema es la negación. Tienes que negar, tienes que superar la realidad conocida y crear una nueva visión o concepción de la realidad. Entonces, a partir de eso, de esa idea, de ese pensamiento, se da todo esto. Ahora, cuando nosotros lo vemos, parece que fuera algo sencillo, pero el sistema hegeliano es la plataforma para todo lo que el hombre hará después, para todo lo que viene después. A partir de Feuerbach,
se inicia la era del antropocentrismo, del humanismo ateo. Este antropocentrismo, este humanismo ateo, será el que marque a la nueva generación de pensadores, de filósofos, y que le dé la sustancia para las nuevas doctrinas que vendrán después. Gracias, pastor. Queríamos también preguntarle, con respecto a estas doctrinas filosóficas, luego de que pone Hegel la base y vienen los hegelianos de izquierda a derecha, estoy entendiendo que los de derecha son los conservadores, ellos no son ateos. No, porque básicamente, fundamentalmente, Hegel no es ateo, él no promueve el ateísmo, él pone las bases, la plataforma para que se levante el ateísmo, para que se desarrolle el ateísmo. ¿Mediante qué? Mediante un sistema filosófico cuya dinámica es la negación de la realidad y la superación para poder tener una nueva visión de la realidad. Volvemos otra vez, es exactamente lo mismo, la misma pintura, el mismo paisaje que encontramos en Génesis capítulo 3, cuando el hombre dejó a Dios, dejó el reino de Dios, dejó la verdad de Dios y abrazó la mentira que Satanás a través de la serpiente le inculcó. Muchas gracias, pastor, por este aporte. En el segundo capítulo seguiremos pues desarrollando toda esta temática que estamos viendo, de lo que hemos llegado hasta ahora, y por eso estamos ahora en la sociedad como estamos, con tantos problemas, y han atacado pues especialmente el núcleo de la familia, que es donde cuando es atacado, está atacada toda la sociedad y todo un gobierno. Muchas gracias. Bueno, sí, la familia es la base de la estructura social. De hecho, el diseño de Dios para el hombre es la familia, y cuando queremos desmontar algo hay que ir a la base. A destruir la familia. Exactamente. Muchas gracias, pastor, que seguiremos pues en el segundo capítulo enriqueciéndonos más de todos estos conocimientos que usted nos está dando, basados con la palabra de Dios. Gracias. Será un honor. Gracias por el privilegio.